¿sí? Habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Una vez más, ¿verdad? Primera de Timoteo 6:11. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, y se pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Vamos a hacer una palabra de oración. Padre, te damos gracias en este tiempo, Señor Padre, te pedimos que tú ministres las vidas, los corazones, quebranta, Señor, todo aquello que tú nos has hablado en este tiempo para tu pueblo, para tus hijos, y lleva a cabo tu perfecta voluntad. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor, por lo que tú tienes a bien hacer en cada uno de ellos, Padre. Te alabamos, te bendecimos y creemos, Señor, en este momento que eres tú ministrando a la vida de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Fíjese bien que aquí habla del hombre de Dios, ¿verdad? Dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y cuando nosotros hablamos, ¿verdad?, de una vida en santidad, cuando nosotros hablamos de una vida consagrada, cuando nosotros hablamos, ¿verdad?, de un pueblo que está realmente consciente de que hay un Dios, de que existe un Dios, que sirven a un Dios, que ministran a un Dios, ¿verdad? Hay algunas características que ellos tienen, y cuando nosotros queremos ver, ¿verdad?, el mover de Dios, la vida con Cristo, hay muchas cosas que tenemos que ser renovando, o tener que estar renovando en nuestras vidas, ¿verdad? Y aunque a veces, ¿verdad?, pareciera que no, tenemos muchas cosas que tenemos que renovar, ¿verdad? Hay hábitos, hay costumbres, hay palabras, hay miradas, hay reacciones, ¿verdad? Hay acciones. Y nosotros tenemos que ir siendo realmente limpiados en todo ello, y eso solamente lo vamos a hacer a través de la palabra de Dios. Cuando nosotros entendemos, ¿verdad?, que hay canales por los cuales el Señor nos lleva, que hay dirección que el Espíritu nos da a nuestras vidas para poder tener, ¿verdad?, esa visión, esa libertad, esa sanidad, esa restauración en nosotros. Entonces nosotros caminamos conscientes de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, ¿verdad? No de lo que nosotros pensamos o lo que nosotros vemos, lo que nosotros sentimos, lo que nosotros atravesamos, ¿verdad? Hay muchas cosas en nuestras vidas que nosotros tenemos que tener en cuenta, pero sobre todas las cosas, algo que usted debe tener en cuenta, que pese a lo que esté pasando, ¿verdad? Si está cayendo del cielo, dicen por ahí, ¿verdad?, está lloviendo, está nublado, está brisando, ¿verdad? Hay granizo, hay hielo, ¿verdad? No sé, hay fuerte calor. Usted no puede dejar de alabar a Dios. Amén. Ni dejar de servir. Gloria ¿Sí? a Dios. O sea, nosotros tenemos que entender toda esa realidad en Cristo, y es algo que nosotros debemos de tener. Hace 8 días iniciamos el tema, ¿verdad?, de estos 7 ríos para ser sanos, y en Juan 8, verso 32, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y entendemos nosotros que tenemos que conocer la verdad de Jesús para poder ver la bendición, para poder caminar hacia adelante, para poder ver el reino de Dios establecerse. Hablamos de uno de los primeros ríos a través de los cuales, ¿verdad?, nosotros vamos a poder experimentar la sanidad, y es que Jesucristo sigue siendo Dios. Jesucristo sigue siendo, ¿verdad?, y será el que derrotó a Satanás. Y que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Entonces entendemos que Dios, número 1, es un sanador. Número 2, que Jesucristo no tiene límites y vino a revelarnos el corazón del Padre, y Jesús sanó a todos los que tienen una enfermedad, ¿sí? A los que se acercaron a Él, a los que caminaron hacia Él, Dios tuvo la palabra, Dios tuvo el toque, ¿verdad?, para que ellos pudieran ser libres y sanos. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender ahí, ¿verdad? También entendemos, ¿verdad, hermanos?, que Jesús, ¿verdad?, comisionó a sus discípulos. ¿Para qué? Para sanar, ¿verdad? Y en esa comisión nosotros estamos. ¿Por qué? Porque declara la Escritura en Marcos 16, del verso 15 en adelante, ¿verdad? Dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, ¿verdad? Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Dice, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, ¿verdad? Tomarán en sus manos serpientes, ¿sí? Beberán cosa mortífera y no les dañará. Sobre los enfermos impondrán las manos y sanarán. Y dice que ellos salieron y el Señor respaldaba su palabra. Entonces,
yo quiero que usted vea que esto nos da el salto para ver el segundo río, para poder ser sanados, ¿verdad? Pero independientemente de eso vimos otro aspecto, y es que la iglesia del libro de los Hechos, es decir, la iglesia primitiva, el modelo de la iglesia, también llevaba sanidad. A donde quiera que se movía, había sanidad. Esa es una iglesia militante. Esa es una iglesia, hermanos, sí, que está consciente de la voluntad de Dios. Mire, cuando nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Con Dios, con el Señor, nosotros podemos tener, ¿sí? Sanidad. Sanidad. Yo no sé si a usted, en algún momento Dios lo ha llamado a ayunar. Escuche, que Dios le diga, es el tiempo de ayunar. Sí, que un ministro se lo diga. Sí, que Dios lo llame a decir, es el tiempo de que te apartes. ¿No? ¿A nadie? Dice mi hermana que sí, amén. ¿Verdad? ¿Hay alguien más? Porque en verdad, hermano, cuando el Señor te llama es otra historia. El ayuno se vuelve un nivel de vida diferente. ¿Sí? Y lo tienes como un hábito, pero eres sensible a esa voz. Pero ya después hablaremos de eso. En la Gran Comisión, usted está involucrado a llevar las buenas nuevas a los hombres. Amén. Y también a sanar a los enfermos. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todas las edades, ¿verdad? Entonces, entendiendo esto, hermano, quiero que usted vaya al Salmo 107. Salmo 107, y aquí es donde iniciamos nuestro tema del día de hoy. Salmo 107, verso 20. Envió su palabra y los sanó. Una vez más dice, envió su palabra y los sanó, dice, y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, y ofrezcan sacrificio de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. ¿Sabe, hermano? Usted puede estar pasando por muchas situaciones difíciles. Usted puede estar pasando persecución, usted puede estar pasando tribulación, la nave pareciera que se va a hundir, ¿verdad? Por la tormenta tan fuerte, pero Jesús está ahí. Amén. Y no solamente eso, dice que él envió su palabra. ¿Y qué hizo? No. A veces hay hombres que se sienten que no tienen poder. Hay hombres que sienten, ¿verdad?, que sin ellos no puede continuar la obra. ¿Sí? Hay hombres que sin ellos piensan, hermano, sí, que se va a frenar todo, que se perdió la unción. Pero yo le puedo decir que la unción permanece cuando hay hombres consagrados. Gloria a Dios. Y que no son algunos, que no es un solo hombre, ¿verdad? Yo me sorprendo cuando hay tal vez en un corazón, cuando hay tal ceguedad en un corazón. Porque nuestras vidas como cristianos deben de llevar un caminar en la cruz. Y entonces nosotros entendemos que el poder está en ¿dónde? Su palabra. Porque Jesús respaldaba su palabra. Fíjense bien lo que dice Marcos. Marcos 16. ¿Llegó? ¿Llegó o no llegó? Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando, ¿qué dice? 20. Dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra, ¿con qué? Con las señales ¿qué seguía la palabra? Ya se dio cuenta cómo es la palabra de Dios. Obviamente usted tiene que estar con Él. Debe de ser sensible a lo que Él está hablando, debe de ser sensible a lo que Él está escuchando. Porque por mucha tormenta que el enemigo quiera traer a su vida, usted debe estar consciente, ¿sí?, de esa realidad. Fíjese que hace algunos días, ¿verdad? En
El enemigo quiso confrontar mi posición como liderazgo, ¿verdad? Yo me quedé callado, y yo dije, bueno, yo me quedo callado. Y fíjense que el Señor me trajo la palabra que me dio por primera vez. Hace como 20 años estaba yo predicando en un servicio de casa. Y yo me quedé callado, ¿verdad? Y me puse a orar. Yo dije, Señor, pues, si es el tiempo, ¿verdad? Envía a tus ministros, a tus hijos, ¿verdad? A los escogidos, a los elegidos. Y entonces el Señor me recordó esa palabra que me había dado hace 20 años. Fíjese bien. Y la verdad, ya no la recordaba. Y que Dios me perdone por ello. Pero es ahí en 1 Timoteo 1, en el verso dice, doy gracias a Dios, al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Esa fue la palabra del Señor, enseñando sanidad divina en un servicio. Y el Señor me la confirmó. Cuando el enemigo viene a confrontar también, el Señor tiene esa palabra, que te restaure, que te levanta, que te sana. Cuando tú vienes a la Escritura, cuando tú vienes a la palabra de Dios, tú sabes que su palabra tiene salud. El Señor va a enviar una palabra, el Señor va a dar una palabra al reino a tu vida, que Él te va a sanar. ¿Cuántos testimonios de la palabra hay de gente que ha sanado, que ha sido libre? ¿Verdad? Dice que yo he estado ministrando hermanos de otras iglesias, así por Zoom, como lo hago con hermanos. ¿Sí? Ellos me dicen, pastor, ¿te puede dar una sesión? ¿Tiene tiempo? Yo digo, claro que sí, hermanos, ¿verdad? Entonces les saquendo su día, les saquendo su hora, y ellos están haciendo preguntas en relación de los nombres. ¿Verdad? Yo le digo al Señor, Padre, ¿estás seguro que quieres que yo les hable? Me doy cuenta de una cosa, que es Dios. Y están desarrollando dones. Son pequeños en Cristo. Tienen hambre. Pastor, ¿cuándo va a venir a la iglesia? Le digo, sí, hermano. Yo no soy consejero. No puedo creer, ¿verdad? Cuando no me jacto. Pero a las iglesias donde mi padre espiritual me enviaba, era porque oraban. Y es importante que nosotros tengamos en cuenta esa realidad de Cristo. Solo la palabra de Dios tiene poder para romper cadenas, para libertar al cautivo, para levantar al enfermo, ¿sí? Para restaurar tu vida, para renovar tus pensamientos, para transformarte a ser un hijo de Dios, para llegar a la estatura del varón perfecto, para sanar tus heridas. Sola la palabra de Dios es lo único que puede traer a tu vida una renovación total en todos los aspectos. Los cristianos que tienen la Biblia y no la leen, por eso es que siguen viviendo simplemente una vida religiosa. La palabra de Dios y la alabanza pueden restaurar la mente de una persona enferma. Y hablando de enfermedad psicosomática, de opresiones demoníacas. Ayer estábamos con una familia, ¿verdad? Fuimos a visitar, a consultar a tus hermanos, ¿verdad? Y hablan que hay gente que tiene ese tipo de opresión. Entonces, le hablamos de la sanidad, le dijimos, pero y no es en nosotros, es por qué. ¿Qué dijo? Que vino a libertar aquí. ¿Sí? Y a los oprimidos, ¿qué les vino a dar? Entonces, cuando nosotros entendemos eso, usted lo cree. Aunque le digan cristianito de segunda, ¿verdad? Cuando usted cree la palabra de Dios, usted no es cualquier cristianito. Es un hijo de Dios. Entonces, mi vida como cristiano, mi vida como hijo de Dios va adelante. Juan 4,
Evangelio de Juan, capítulo 4. Verso 50. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle, le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. ¿Sí dice así o no? Ahora fíjese bien, ¿qué es lo que tuvo el padre? Creyó la palabra, tuvo fe en lo que Dios había dicho. ¿Quiere usted ver un milagro? ¿Qué tiene que hacer? Creer la palabra. Nuestras vidas como creyentes, como hijos de Dios, cuando estamos creyendo la palabra, cuando estamos teniendo esa palabra en nuestras vidas, ¿sí? Vamos a tener salud. Ahora usted dice, era una fiebre, no. Dice que el joven estaba muriendo. Porque la fiebre en esos tiempos no había penicilina. Usted ahora oye de una fiebre y dice, que le pongan una inyección, ¿no? Pero en los tiempos de Cristo la fiebre era mortal, porque eran infecciones que no sabían ni en dónde estaban, que no tenían cómo controlárselas. Ni el yerbero podía hacer eso. Yo le estoy va y te dice, esta hoja te va a quitar la temperatura. Mentira. Mentira. Pero cuando usted conoce a Jesucristo, usted dice, la fiebre es maldición, en el nombre de Jesús te reprendo, fuera de este cuerpo. Usted va a poder ver cómo esa fiebre se va. ¿Lo cree? No sé ni de qué me está hablando. Nosotros entendemos que el Señor tiene todo el poder. Y dice que Él envió su palabra y los curó. Lucas capítulo 1, verso 37. Subrayelo así con fluorescente para que cuando tenga una duda usted lo encuentre pronto. Porque para Dios no hay nada, y esa palabra nada está en relación a logos palabra. No hay ninguna palabra imposible para Dios. Lo que Dios habló, Dios lo cumple. Y si Dios dijo que Él te va a sanar, Él te va a sanar. Y si Dios dijo que Él te va a restaurar, te va a restaurar. Y si Dios habló que tus hijos serían bendición, tus hijos van a ser. Así es que quita tu cara larga. Quita tu cara de conflicto, de problema, de situación. Vive una vida en Cristo. ¿Para qué te enojas? ¿Para qué gritas? ¿Para qué haces berrinche? ¿Para qué te tiras a pegarle al piso? Te vas a lastimar. Cree que Dios puede hacer lo imposible en tu imposibilidad, porque para Dios no hay. Entonces, cuando nosotros creemos esta verdad, cuando nosotros creemos en Jesús, hermano, nosotros entendemos que Él se mueve, es la misericordia de Dios, que es Él es Él, ¿verdad, hermano? Cuando nosotros estamos en Cristo, fíjese que yo caminar como cristiano, yo veía ancianos que se movían en una unción que usted no podía entenderlo. Tenían palabras de ciencia, tenían palabras de sabiduría, tenían dones, hermanos, y oraban por los enfermos oraban y de repente se arreglaban contra la autoridad y se iban, y se sentía un espíritu tremendo en ese lugar. Yo decía, ¿qué pasó? Y empezamos a discernir los espíritus en ese momento, pero Dios nunca se fue. Porque Dios estaba obrando por misericordia a quién? A su iglesia.
su pueblo y levantaba a otro hombre. Y dice, Señor, esto es como los libros de los jueces. Tú tienes a alguien siempre para dirigir a tu pueblo. Tú tienes a alguien siempre que lleve realmente esa búsqueda, esa unción, esa cruz. Estoy seguro que usted nunca ha tenido conflictos por orar. Es decir, nunca le dice, ¿por qué oras tanto? ¿Verdad? Usted supiera lo importante que es estar en su presencia. Que el diablo se duele. Amén. Usted supiera la realidad que es estar con él. Y la responsabilidad que se tiene cuando usted recibe. Ahora, ¿qué Señor dice? ¿Verdad? Mantente enseñando esto todo el tiempo hasta que yo vuelva. ¿Qué palabra, hermanos? A mí me sorprendió realmente. Yo dije, Señor, estoy soñando. Le digo, pero no, pero tengo los ojos abiertos. ¿Verdad? Y a mí me trajo paz, a mí me ministró. Y dije, Señor, entonces, todavía hay tiempo. Juan 11. El texto, así como diciendo, ¿de qué me estás hablando? 11:4. Fíjense bien, ¿eh? Oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino que para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Sí? El Señor confesó, el Señor declaró vida. Cuando estaba muriendo y había muerto Lázaro, el Señor dijo, ¿verdad?, que esa enfermedad no iba a ocasionar otra cosa más que darle la gloria a Dios. Y entonces cualquier circunstancia en tu vida que tú puedas estar atravesando, cualquier situación en tu caminar como hijo de Dios que tú puedas estar viviendo, cuando crees la palabra, cuando crees la voluntad de Dios, cuando crees a lo que Él te escribió para tu vida, tú vas a tener la bendición, porque nada va a ser para mortandad, sino va a ser para que la gloria de Dios se manifieste en esa situación. ¿Sabe? A veces tú piensas que perdiste algo, perdiste a tu hijo, perdiste alguna situación en tu economía, perdiste alguna situación en tu salud, tienes algo en tu corazón, ¿verdad?, que no ha sido restaurado, no ha sido renovado, y a veces te sientes derrotado, condenado y confundido. Déjame decirte una cosa, Jesús está vivo. Amén. Y su palabra tiene poder. Gloria a Dios. Su palabra se cumple hoy. O sea que no es realmente un hombre, es que su palabra, ¿cuándo qué? Cuando la crees. Cuando la crees, tú puedes y tienes el derecho y puedes ser alguien que reciba un milagro hoy. Y no solamente hoy, mañana. Y no solamente mañana, pasado. Y todos los días tú estás expuesto a recibir un milagro porque crees Dios, al único Dios, lo que Él habla. ¿Sí, hermano? Entonces su vida como cristiano debe de ir siempre en un ascenso, en una posición firme, en una posición fiel. ¿Sí? Cuando nosotros estamos conscientes de Dios, cuando nosotros estamos conscientes de la voluntad de Dios, ¿sí?, nosotros tenemos que vivir. Tú tienes que venir a la iglesia no con una cara larga, Señor, mira lo que digo. Es acosarme, te rindo el honor, te rindo la alabanza. Bueno, yo nunca he llegado a la iglesia pensando en tristeza. Cuando he tenido una enfermedad, llego pensando que Dios me va a sanar. O sea, sinceramente, hermanos, ¿sí?, yo llego creyendo en milagros, yo llego creyendo que Dios va a estar ahí. Amén. En situaciones de mayor adversidad, mayor lucha, mayor angustia, incluso, ¿verdad, hermano?, algún problema de salud, yo llego a la iglesia. ¿Y sabe qué? Dios lo ha hecho.
Él lo ha hecho. Entonces, yo para mí Dios está vivo, no sé para ti. Pero para mí mi Dios es real. Hay muchas situaciones que podemos atravesar. Porque dice, muchas son las aflicciones de quién? Del justo. Pero de todas ellas, lo librará Jehová. Entonces, hermano, dígale a su hermano que tienes, ya quite esa cara, hermano. Sonría. No importa lo que usted está viviendo. Si es su casa, Dios le va a dar otra. ¿Cuál es el problema? Si es su carro, Dios le va a dar uno. Si es su familia, ¿usted cree que no dice, no dijo el Señor, no el Señor Jesús será salvo tú y tu casa? Entonces, viva la palabra. Viva lo que Dios está diciendo. ¿Sí? Porque el Señor está con nosotros y por nosotros. Y solamente de esa manera, hermano, nosotros vamos a poder ver la bendición de Dios en nuestras vidas. Amén. Fíjese bien lo que dice Isaías 53, y ya te lo sabes, ¿no? ¿Sí o no? Ayer me preguntaba una persona, ¿cuál es el tema que estás tocando en la iglesia? ¿Verdad? ¿Y en qué texto lo estás pasando? Cuando yo dije sanidad divina, estaba rodeado de incrédulos. Y entonces todos abrieron los ojos así. Pero la persona que a mí me había preguntado, dice ese texto que a mí es muy emotivo y me trae muchos recuerdos de mi pasado. Y todos los demás abrieron los ojos gigantes porque diciendo, ¿cómo que está practicando sanidad divina? ¿Es que no ha entendido? Si la Biblia dice, ¿verdad? Es más, si la Biblia llegara a decir que Jonás se tragó al pez gigante, yo lo creería. Porque muchas veces, hermano, nosotros no tenemos realmente el creer lo que Dios dice. ¿Ya llegó a Isaías? Sí, pues vea para qué, pues si me lo están poniendo. Isaías 53. Que nos ayude nuestra hermana. Así no se queda sin leerlo. Se va a quedar sin subrayarlo porque no creo que se levante y lo raya ahí, ¿verdad? Pero sí lo va a leer. Dice ahí, ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Ya se dio cuenta, hermano? ¿Sí? Entonces, cuando mi vida como cristiano, cuando mi vida como hijo de Dios, crea lo que Dios habló, crea lo que Dios ya dijo, usted debe de vivir esa vida en sanidad. Usted debe de vivir esa vida en victoria. Por eso es importante, hermano, que usted crea la palabra, que lea la Biblia. Leyó la Biblia hoy en la mañana antes de venir a la iglesia. ¿Para qué si es domingo? Allá me la van a leer o me la van a poner. ¿No? Nosotros tenemos una responsabilidad con la palabra. Y nuestro tiempo con Dios también. Usted dice, ay Señor, pero mira lo que vivo, ¿cómo quieres que ore? Por eso mismo, vete a arrodillar, vete a postrar. Es que estoy tan enojado, ponte a orar. Para que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón. ¿Verdad? Bueno, si usted ha leído Filipenses 4, verso 7, lo entenderá. Entonces, es importante que su vida como cristiano vaya hacia adelante, consciente de que Dios es una realidad en su vida. Amén, hermano. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta. La palabra se confirmó. Isaías profetizó 750 años de que Jesucristo viniera. Y usted ve ahí en Mateo, capítulo 8, en el verso 16 y 17 dice, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra, ¿con qué? Echó fuera a los demonios, dice, y sanó a todos los que enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y nuestras dolencias, y llevó nuestras dolencias. ¿Sí dice así o no, hermano? Ahora, ¿con qué echó fuera los demonios? Con la palabra. Hay quienes hasta les dan de tomar aceite a los endemoniados. Lo único que le va a dar es una porra, ¿no? Pero el demonio no se va a salir.
Porque usted necesita conocer que hay que vaciar toda la botella de aceite que se están hasta el último. Es una tuerca, hermano. Y encima de eso le pegan, ¿verdad? No, nada de eso. Si no se cae, no salió el demonio. Dice, hermano, cuando yo inicié en el ministerio de liberación, yo tenía 1 año y medio de Jesucristo. 1 año y medio de Jesucristo. Me vi involucrado en ese ministerio de liberación, porque no encontró a otro anciano que estaba ministrando la liberación. Yo estaba cargando las sillas de la iglesia, hermanos, porque se entraba a un local. Yo era la hormiga atómica, hermano. ¿Sí? Me sentía yo débil, me sentía yo con fuerza en el espiritual. Entonces agarraba las sillas y las llevaba, las llevaba para un lado, llevaba a otro. Y en eso sale el hermano que está en la liberación. Hermano, venga rápido, deje la silla. Le llevo la silla, ¿verdad? ¿Qué pasó? Métase, no métase. Ahí fue, hermano, cuando yo hice con un ministerio de liberación. Yo veía como los hermanos reprendían todo. Decía, usted no le metas, pues ahora le meto. ¿Sí? Y ahora reprenda. Yo dije, yo. ¿Qué le entra, hermano? Una situación. Yo empecé a reprender. Sí. ¿Cuál fue mi sorpresa, hermano? Le decía, hay que ungirlo. Y después, ¿sabe cómo se le decía? Manifiéstate y salvando tu nombre. Hay unas manifestaciones que, Dios mío, ¿verdad, hermano? Una silla se levantó, la tuvimos que agarrar, y el demonio dijo: a todos los que están aquí los voy a tirar en este momento, menos voy a poder tirar a este porque no se sube. Y entonces yo, salieron volando. El que dijo: no lo podía poner, no lo puedo tirar. Pero ¿saben por qué? Porque era un hombre que ayudaba y oraba. Eso fue el cambio, eso fue la diferencia. En la ocasión, hermanos, estábamos así, en contra de Jesús. Fuera, y estábamos por aquí, y se fue la silla rodando hasta allá. Y eres igual de vio como salía de esos de las películas, apretándose por la mano. Pero nos tratamos, cayó. Imagina, hermano, la palabra de Dios. Ahora ya no le decimos así. Queremos que se me olvide, se echa la mano. Iniciábamos un servicio a las 9, hermano. Iniciábamos un servicio a las 9. Llegó ahí un varón que había hecho pacto con el diablo. ¿Sí? Y hubo una manifestación tremenda. Cuando volví ya no había nadie de los hermanos, nadie, hermano. Atamos el demonio, lo reprendimos, ¿verdad, hermano? Se liberó el hermano. ¿Sí? Y cuando vino a ver si estaba el hermano Arroyo ahí sostenido al otro varón, ¿verdad? Y entonces después empecé a ver que los hermanos salían debajo de las mesas, salían del baño, salían del baño, se habían ido a hacer un baño y estaban en el baño. A partir de iglesia, gracias. ¿No saben qué dijeron? Ahora sí, se despeinó el hermano, por eso vengo despeinado. Mi hermano, son cuestiones. Nosotros enfrentamos la palabra, no eres tú, la palabra, la vida con Cristo. ¿Sí, hermanos? Es tu relación con la palabra. Su palabra tiene poder. Su palabra tiene poder. Envío su palabra. Envío su palabra. Como su palabra yo fuera,
Había un ministerio muy grande allá por el pueblo construcción de todo esto. Un ministerio que se mueve en liberación, pero fuerte, ¿verdad, hermano? Y un día yo estaba sentado con ese liderazgo, ¿verdad? Decían que es un ministerio apostólico, ¿verdad? Y bueno, yo respeto lo que diga el son. Y entonces estaba yo sentado con él y él me hablaba del ministerio de liberación, me decía que hay espíritu de venganza, y empezó a hablar de muchas cosas, hermano, ¿no? Y él conocía a mi padre espiritual. Yo dije, ¿usted sabe de qué iglesia? ¿A qué iglesia pertenece? Dice, sí, pero también puedes pertenecer a esta iglesia. Yo dije, como que si aquí hay algo que no está bien, ¿verdad? De repente lo vi que sacó varias pastillas y se las empezó a tomar. Yo le tomaba pastillas. No tomo pastillas. Le creo a Dios. Mis hijos no han sido vacunados. Ni contra el COVID, hermano, gloria al Señor, nos da con las manos de hermano. Contra el COVID, yo creo que nos dio a todos. Dios los hizo sanos. Igual, bueno, hasta la fecha, ¿verdad? Yo sé que a mi esposa, sí, ¿verdad? Si le dio a mi esposa, yo le dio a mis hijos. Si le dio a mis hijos, pues a mí también, ¿no? Entonces, pues es bueno. Yo creo en el poder sanador de Cristo. Y creo en lo que dice su palabra. Mire, ¿sabe por qué a veces dudamos tanto la palabra de Dios? ¿Sabe por qué hace falta ese creer la palabra de Dios en su vida? Porque no la lee. El día que usted vea esta palabra como parte de su vida y la atesora en su corazón, escuche, para atesorarla, no idolatrarla, ¿verdad? No que le ponga un nicho, la abra y ponga una vela ahí, ¿verdad? Para levantarse en las noches y rezar 3 Aves Marías y 2 Padres Nuestros. No, no, no. O sea, cuando usted la toma y la hace parte de su ser, usted va a ver milagros. Milagros. Yo conozco a un hermano que no ora lenguas, pero que diario lee la Biblia. Y una ocasión estábamos ministrando a un endemoniado y había una unción fuerte que se movía en él. Porque él tenía la palabra en su corazón. ¿Usted tiene la palabra en su corazón? Pues debería de tenerla, porque el pacto es este, ¿verdad? En los postreros tiempos haré un pacto con mi pueblo y escribiré la palabra ¿en dónde? Y las pondré ¿en dónde? En sus mentes. Entonces, ¿la tiene o no? O sea, si ya los vi así como con más duda y con más sueño. No, hermano, no es el sueño, es el frío, ¿verdad? Bueno, pues los vi con sueño y con frío entonces. Pero no los vi con la palabra. Eso es la palabra. ¿Sí, hermanos? Cuando usted vaya a 1 de Pedro, capítulo 2, verso 24, da el testimonio también de la escritura de Isaías 53, pero aquí Pedro lo dice de una manera muy diferente, hermanos. ¿Sí? ¿Ya llegó? Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Sanados, hermanos. Cristo en nosotros, ¿verdad? La esperanza de vida, la victoria. Ahora, nosotros entendemos que Jesucristo está vivo. ¿Sí? Bueno, 2, 3, ¿verdad? Si usted entiende que Jesucristo está vivo,
¿Quién es el que se va a mover en su iglesia? El Espíritu Santo. Dicen, amén, ¿verdad, hermano? Gloria a Dios. ¿Sí? Ahora, fíjense bien. Si Él está entre nosotros y Jesucristo dio su vida por ti en el Calvario, ¿tú crees que Él te enferma? A veces dicen, es que Dios me envió esta enfermedad. Y lo hemos escuchado. Yo lo he escuchado de diferentes personas. Es que Dios me envió esta enfermedad para que sea yo santo. Yo dije, Dios mío, ha de querer una canonización y una vitrina. ¿Dicen eso, hermano? Porque entonces, ¿para qué quiere eso? Porque dice la Escritura que todos ya somos santificados en quién? En Cristo. Cuando nosotros nos referimos a la iglesia de los santos de los últimos días, ya sabes de quién está hablando. ¿De quién? De los mormones. Ustedes son santos, los santos de Cristo. Ustedes son. Y entonces cuando alguien le dice, no es que Dios me envió la enfermedad, mire, hermano, yo no lo sé. Porque para que usted no saque de ahí, va a ser un pleito. Pero mire, mejor le digo, ¿cree que no puede ser ahorita? Sí, pero es que el Señor tiene su tiempo para sanar. Entonces quiere decir que Él vive credulidad. ¿Sabe qué se le aconseja? Empieza a llegar. Yo los envío a Job. ¿Por qué a Job? Porque Job perdió ¿qué? Perdió su salud. Perdió a su mujer porque queda Cristo. Sí. Él guardaba su integridad. Y la mujer llegó y le dijo, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Yo le decía, ¿entonces la perdió o no la perdió? A la mujer que no tiene corazón. Usted, y le dijo así, perdió sus hijos, perdió su economía. ¿Sí o no? El diablo vino como río a golpear sus hijos. Una vida perdido todo, no atribuyó a los despropósitos lo que estaba viviendo. Fíjense que él mantuvo su integridad. Él supo que su Dios sacaría de todo lo que estaba viviendo. Cuando usted es un líder, cuando usted es un hijo de Dios, consciente de la palabra, consciente de lo que la Escritura le da, pese a lo que se puede estar moviendo, pese a lo que usted puede estar pasando, Dios hará. Dios hará. Entonces, cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, la palabra es ¿por qué? Porque en el principio era el verbo y el verbo era con que ese verbo era Dios. Entonces la palabra de Dios, ¿quién es? Jesús mismo. Cuando usted viene a la palabra de Dios, Dios siempre va a tener un consejo para su vida. Dios siempre va a tener la exhortación, Dios va a traer un rema en su necesidad. ¿Por qué? Porque lo busca con todo su corazón y con toda su alma. Si usted habla de la Biblia, que dice que va a leer un temido, un calimán, está confundido. Cuando usted viene a la palabra, es la palabra de Dios. Es Jesús mismo con el que usted está teniendo un tiempo de comunión. Cuando usted deja de leer la Biblia, usted está perdiendo el tiempo con Jesús. Porque decía mañana, porque estoy muy cansado. Otro día. ¿Usted no leyó la Biblia todo el año? Todavía tiene, ¿cuántos días? ¿15 días? Más. Vamos a dejarlo en 15. No son menos. ¿La leyó? Entonces tuvo tiempo con Jesús. Oh, mira, hasta un poquito más. De los días que le digo. 5 días. En un mes, ¿cuánto usted leyó la Biblia? ¿Cuántos libros usted leyó? Hermano, pues, no sé. ¿Verdad? Dice, a lo mejor leí
29 capítulos. ¿En dónde explica gloria a Dios? Casi en un capítulo diario. En los versículos. Usted sabe que el Nuevo Testamento Pablo lo de 45 minutos. Mateo en una hora 20 minutos. Pablo lo en una hora. ¿Verdad? Lucas, usted lo puede leer en 2 horas. Si usted es muy lento. ¿Cuántos días gastó? ¿Cuántos? Pues no gastó ni un día, hermano. Gasta usted más tiempo viendo su película de acción de Rápidos y Furiosos. ¿No? Gasta usted más tiempo viendo algo en la tele. Esa serie japonesa que le roba el tiempo. La vida de Dios. Qué bueno que quiere para que pierda. Mira, hermano, usted dice, hoy es que domingo de película. Se aventó todo el día pudiendo haber acabado casi todos los 4 evangelios, el libro de los Hechos y entrar a Romanos. Primera de Corintios, segunda de Corintios, en 8 días ya terminó el Nuevo Testamento, ya se dio cuenta. ¿En verdad? ¿Por qué no se da la oportunidad de leer el Nuevo Testamento en estos 15 días que le quedan ya de jueves para que pase el faltoso año? No. Pero de que los puede terminar de leer, no puede. Tiene que decirle a Dios a la cosa de Guadalupe. Solamente de esa manera lo va a lograr. Solamente de esa manera. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que entender que hay una raíz de la enfermedad. Fíjese bien. Job 2. Job, capítulo 2. Verso 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. ¿Quién lo hirió? Satanás. Satanás. El diablo no viene sino para hurtar, matar y ¿qué? Destruir. Juan 10, verso 10. ¿Sí o no? Ahora, cuando usted entiende que la raíz de la enfermedad, hermano, es el diablo, piense bien lo que dice Lucas 13, que va a decir, ay, este hermano, ¿qué le pasa? Pero hay noticias para usted, a lo mejor no las había oído. Lucas 13. Luego, verso 11. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene, se le dará, dice, y tendrá más, pero el que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Ay, perdón, ya estaba yo en otro detalle, pero es que también tiene ahí algo que ver. Estoy viendo a ver si están despiertos. Vamos a ver, verso 11. Y había ahí una mujer, bueno, aquí está mejor, este sí es el de más efectivo que los otros, dice. Y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de ¿qué? Subraye eso. ¿Espíritu de qué? Y andaba encorvada
y en ninguna manera se podía enderezar. Y que cuando Jesús la vio, dice, la llamó y le dijo, mujer, ¿eres libre de qué? Ahora fíjense bien lo que dice. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que deben trabajar y en esos pues venid y sed sanados y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y le dijo, hipócrita, cada uno de vosotros dice, ¿no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y los lleva a beber? Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿cuántos los había atado? ¿Quién la había atado? Satanás dice, ¿no se les debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? ¿Quién es el autor de la enfermedad? Ahora fíjense bien que Satanás había ¿qué? Ligado. Hay ligaduras, hermanos, ¿sí? Y nosotros tenemos que entender esa palabra ligaduras. Porque Satanás ligó a la mujer con un espíritu de enfermedad. ¿Sí, hermanos? Y ahí es una realidad que nosotros tenemos que pensar a la luz de la Biblia. Pero hay noticias para su vida. ¿Sí sabe que Jesucristo fue a la cruz y destruyó las obras de las tinieblas? Entonces Satanás ya no tiene poder. Entonces, ¿por qué vivo así? Igual. Dice que el pueblo fue llevado cautivo porque le faltó ¿qué? Y entonces la Escritura declara en Juan 8, conoceréis la verdad y la verdad. Entonces, ¿qué necesita usted? Conocer la verdad de Cristo, conocer la voluntad de Dios, permanecer en la palabra de Dios. ¿Sí vamos bien, hermano? ¿Sí? ¿Ya se le quitó el frío? ¿Ya? El sueño también. La gloria a Dios. Dios ya echó fuera ese demonio, estupor. ¿Verdad? ¿Sí sabe que existe un espíritu de estupor que duerme a los hermanos? ¿Sí? ¿Sí sabe o no sabe? ¿No? Tenemos que hablar de demonología aquí, ¿verdad, hermanos? Con los espíritus que habla la palabra de Dios. Porque aquí dice que había un espíritu de ¿qué? De enfermedad. Espíritu de enfermedad, santo. Y eso es interesante, hermano, que nosotros lo entendamos. ¿Sí? Esta mujer había sido ligada por Satanás a un espíritu de enfermedad y vivía encorvada. Y Jesucristo venció. Cuando tú vienes a la Escritura, no sé cómo es tu vida en ella, pero cuando tú vienes a la palabra de Dios, tú puedes ver que Jesucristo venció contra todas las enfermedades. Jesucristo venció a la muerte. Amén. ¿Y Jesús está aquí? Amén. ¿Puede permanecer algo contra él? No. Sí, se comprende. Sí. Entonces, usted puede entender el poder que hay en la iglesia. Entonces, ¿por qué el enemigo nos ha dado a vivir religiosamente? ¿Por qué? El enemigo no le conviene que sepa esto a usted. Yo he estado ahí en la Universidad Teológica, hermano, y he tenido confrontaciones con maestros. Porque dice, la sanidad no puede ser hoy, perdón, me está hablando para hombre, dice eso, perdón. ¿Sabía usted que yo soy un milagro? Ese milagro, yo soy el Señor. Y si usted también me dice que Dios no hace milagros, ¿cómo sabía usted quién es el que paga mi universidad? ¿Sabía usted más? Pero si usted me dice que Jesús ya no hace milagros, tampoco le dije que sana. Porque la salvación es un milagro. Si Jesucristo sana, sana. ¿Sí? Si sana, liberta. Y si liberta, restaura. Y hermano, usted debe entender que Jesucristo vive hoy. Amén. Entonces, nosotros tenemos que empezar la realidad de la Biblia. ¿Sabe cómo se entiende la Biblia? Ok, cambien la página.
Señor, ¿por qué hablan eso? Y hoy en día empiezan a hablar de sanidad. En una ocasión estaba yo ahí, ¿verdad? No asistí. Fíjate, la zona 7 estaba yo ministrando. No llegué a la universidad, me planté y todo. Entonces, una hermana me dijo, ¿sabe, hermano? Hablaron de sanidad. Se tradució bien hueco. No hay que hablar con ellos. No le dije, sí, hermano. Porque la bendición tan grande es que toda la iglesia pueda tener ese momento. No digan, no es que ellos son religiosos. Padre, Señor, permite para ver con ustedes tengan palabras, mire, le voy a dar un tip, diga, es que no entiendo. Diga, si Padre de nuevo, déjame ser. ¿Tú? Porque usted me dice, no lo entiendo, ya. Para otro día, me voy a dormir. También no es válido. Termine su tiempo con la palabra de Dios. Viva esa palabra, ¿sí, hermanos? En Mateo 12, ya llegó. Mateo 12, ya está ahí. Verso 22. Entonces fue traído a él, subrayen, un endemoniado, ciego y qué. Yo quiero que usted vea que los demonios pueden tener a los hombres con problemas de la vista. Otra vez, hermano, se van los clientes, ¿verdad? Gloria al Señor. ¿Sí? Pero ahí es, mi padre espiritual siempre me decía, no ores por tus pacientes. Mira, hermano, llegaban ahí pacientes que eran hermanos. Decían, hermano, pues ore por él, ya que estamos aquí en rato, a ver, ven, ya veo, hermano. A ver, vuelve, ya veo. Y entonces ya desde entonces ya me acordé de él. No, en verdad. ¿Sabe qué fue a decirle la hermana a mi padre espiritual? Se fuimos porque mi niño tenía problemas de visión. Y el hermano oró y Dios lo sanó de la vista. Y entonces mi padre espiritual me dijo, si sigues orando te quedas sin trabajo. Yo dije, Señor, me la pone difícil. Le digo, pero tú abrirás puertas de bendición. Voy a tener que aprender algún otro oficio. ¿Verdad? Pero nosotros tenemos que entender que Dios es real. Yo creo la sanidad divina. ¿Sí? O sea, cuando en la casa alguien dice, es que me siento así, a ver, vamos a orar. No le digo a la mujer, mujer, corre al médico. No le digo, vamos a orar. ¿Sí? No te muevas de ahí, termina de leer Marcos mientras yo me pongo a orar. Me pongo a orar. Les vuelvo a marcar cuando ya tengo un tiempo considerable y entiendo que ya Marcos ya se debió de haber acabado. Vamos a volver a orar. Ya se lo leíste ya. Vamos a orar. ¿Cómo estás? Estoy bien. Ya que me den de comer, ¿no? Pues órale. Que coman, ¿verdad, hermano? Pero esa es una realidad. Cristo está vivo. Y cuando usted crea la verdad de Dios, y cuando usted entiende, hermano, que Dios es una realidad, usted va a vivir en victoria. Usted ya no puede decir, ay, es que me siento así, pero tan mal. Mateo 12, ¿ya está ahí, hermano? ¿Sí? Verso 22. Entonces fue traído un endemoniado ciego, mudo, y le sanó, de manera que el ciego y mudo veía y ¿qué? Hablaba. ¿Sí o no? Esos espíritus de ceguera existen. Estábamos en una campaña
En Acapulco, Guerrero, ahí en Puerto Marqués, hay unas canchas de básquetbol, ahí tuvimos una campaña, ¿sí? Y llegó una persona que traía un ojo para un lado y el ojo para el otro. Y se reprendió el espíritu de estrabismo y sus ojos se recentraron. En Cuernavaca, Morelos, en la región de Temisco, había una persona que llevaba unos lentes gruesotes, en el nombre de Jesús, espíritu de ceguera, te vas, se manifestó el demonio, hermanos, y la persona. Eso es una realidad. Hermano, usted no anhela realmente ser usado por Dios. Porque sí los veo así como diciendo, ay, eso es para otros, para mí es sentarme, no sé, escuchar la palabra, se siente bonito. Ya lo demás que lo hagan otros. En sí, no tiene usted un anhelo. En su vida no hay un anhelo así de ser usado. No sé, ¿verdad? Porque Dios se mueve por anhelos. Yo me dijera cuántas horas pasaba orando al Señor para que me diera entendimiento de la palabra. Bueno, porque no daba 5 minutos. Y todo lo que le pedía al Señor, ministerios proféticos me lo comunicaban el día que me establecieron como anciano. Después yo decía, Señor, ¿ahora qué voy a hacer con tanta responsabilidad? 21 días le oré al Señor y ayuné 21 días, pidiéndole al Señor que no me ungiera como anciano, por la responsabilidad tan grande. Y muchos dicen que me den el micrófono. No puedo decir, adelante, hermano, ¿verdad? Yo le lloraba a Dios, le lloraba y decía, Señor, yo recuerdo, ¿verdad? Mi oración al Señor decía, yo te voy a seguir amando y te voy a seguir sirviendo igual o más, pero que no me unjan como anciano. Y le lloraba, hermanos. O sea, no cree que le decía yo, ya papá, no, le decía yo, por favor, padre, no me pongas como anciano. Y ayunaba 21 días y oraba, hermanos, y oraba horas y horas y horas cuando fuimos convocados con los ministerios, porque nos querían entrevistar ahí en todo un presbiterio, hermanos, sí. Nos llamaron y todo, yo iba temblando, yo decía, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago en este lugar, Señor? Y mi padre espiritual me abrazó, me puso la mano. Dice, pásate, te están esperando. Y decía, pastor, pásate. Y él estaba feliz. Y yo estaba que temblaba, hermanos. Y casi hasta le decía al Señor, Señor, no lo permitas. No permitas que me unjan como. Y la palabra más fuerte, hermano, a mí me hizo temblar. Cuando el apóstol de Suiza dio una palabra que a mí me quebrantó. Yo dije, ahora mayor responsabilidad. Tengo las profecías grabadas. Tengo las profecías grabadas de todo lo que hablaron esos ministros. Y ahora los hermanos que hablan inglés y que tengo yo cercas, le digo, a ver, tradúcemela a ver si dice lo que me dijeron. Ay, hermanos, a lo mejor se equivocaron, ¿no? Mucha responsabilidad, hermanos. El enemigo anda como león rugiente. El autor de la enfermedad es el diablo. Pero vaya usted a Colosenses, porque le traigo una noticia el día de hoy. Usted a lo mejor dice, voy a vivir así feo para toda la vida, pero si usted lo quiere, ¿verdad? Voy a vivir con esta opresión todo el tiempo, porque lo tenía mi papá, o también lo padecía mi mamá. ¿Sí? Esa verruga la tenía mi papá y pues yo la tengo que tener. Gloria al Señor, ¿verdad? ¿Ya llegó? Verso 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él,
perdonándoos todos los pecados. Dice, subraye esto. Y hasta póngale un círculo ahí. Y estúdielo si no le queda muy claro. Colosenses 2, verso 13, 14 y 15. Pero, subráyelo, hermano, porque cuando usted entiende estas palabras, usted sabe que ese autor de la enfermedad está destruido. Que no tiene otro lugar más que debajo de la planta de sus pies, no en su cuerpo. No en su cuerpo. Dice ahí, anulando, ahí póngale un círculo y después póngale una línea y dice, el acta de los decretos, ¿de los qué? ¿Qué es algo que se decreta? Algo que se habla, algo que se declara. Por eso cuando usted ora dice, rompo toda demanda que se levantó en contra de mi hogar y mi familia en ese tiempo. Quebranto las obras del diablo. Porque el acta de decretos está anulada. ¿Qué es algo anulado? Nosotros estábamos trabajando, pero duro y tupido, hermanos. Estábamos en la gota gorda. ¿Verdad, hermano? Estábamos pegándole con todo, ¿sí o no? Vinieron a anularnos la chamba, ¿verdad? Hermano, está anulado. Y dice la Escritura, anulando, fíjense bien, se anuló el acta de los decretos, de todo lo que se había hablado contrario a lo que Dios había planeado para sus vidas. Está anulado, dice, que había contra nosotros, ¿ya se dio cuenta? Toda la condenación, la maldición, toda raíz contraria a la voluntad de Dios se anuló. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y dice ahí, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿en dónde? En la cruz. La maldición de la enfermedad, la maldición de la pobreza, la maldición que venía sobre su vida generacional, familiar, fue anulada. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. ¿Sí, hermano? Él rompió la maldición que estaba ahí en contra de su vida. Y dice ahí, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. En la cruz. Cristo te hizo más que vencedor. La raíz de la enfermedad es el diablo. Pero Jesús a ti te hizo más que vencedor. No hay nada en tu contra. No hay nada que te señale. Miraos, pero no dejéis, no se ponga el sol, ni deis lugar. ¿Se cuenta? Que no te voy a perdonar nunca. ¿Qué estás haciendo ahí? Yo te perdono que no me hayas comprado las hamburguesas, pero que no me hayas disparado mi helado. Eso sí no te lo voy a perdonar. Estás mirando, luego la raíz de amargura lo abre. Viene mi hermano, tira, ahí viene atrás. No, que no venga el mundo. Una chula. Perdón. No de lugar. Eso sí. Para la iglesia. Amén, hermano. Amén. Póngase. Vamos a ver. Si usted crea la palabra de Dios, si usted sabe que la raíz de la enfermedad está en el diablo y sabe y conoce que Satanás fue despojado y todo lo que le era encontrado para dar a usted, empiece a orar. Empiece a buscar a Dios. Dígale, Señor, aquí está mi vida. Dígale, Señor, aquí está mi corazón. Dígale, Señor, te alabo. Dígale, Señor, te bendigo.
Empiécelo a adorar, empiécelo a adorar. Empiece a adorar al Señor. Dígale, Jesús, gracias. Te adoramos, Señor. El Señor te necesita. Dígale, Señor, te adoro. Te adoro. Te adoro. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Por el amor de María. Adoramos, Jesús. Al estar en tu presencia, algo grande comenzó. Y mi espíritu se ya tu gloria descendió. Al estar en tu presencia, algo grande comenzó. Y mi espíritu se ya tu gloria descendió. Santo, 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 eres digno, 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 digno. Gloria al Señor, te adoro. Santo, santo.
destino. Santo, 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 digno, 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 tú eres santo, 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 digno, 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 tú eres santo, 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 digno, digno, digno. Tú eres santo, 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 digno, digno, digno. Tú eres santo, santo, tú eres digno, tú eres santo, 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 tú eres digno, digno, digno. Ante sus manos hay Señor, gracias. Empieza a confesar, Señor, su grandeza. Empieza a confesar su palabra, eres grande. Nadie como Dios, nadie como Dios, Rey de Reyes, admirable Dios, fuerte Dios, el Todopoderoso, Dios grande, majestuoso, digno, digno. Rey de Reyes, mi Salvador, mi proveedor, mi pastor, todopoderoso, el todopoderoso, mi paz salvador. Nadie es como tú, Señor, nadie es como tú, Dios. Te adoramos, Señor, te adoramos, Señor, te adoramos, Jesús. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Señor, te adoramos, Señor, tú eres grande. Si usted tiene algún dolor, algún problema, tiene alguna situación en esta hora en su cuerpo, en su mente, en sus ojos, en su salud, póngase la mano ahí donde está ese problema. Si no puede llegar, póngase la mano en la cabeza. El Señor está viviendo. Dile que está viviendo. Palabra de Señor, aquí está. Y ahora
Señor, y al Padre la autoridad del nombre de Jesús de Nazaret. De acuerdo a lo que tú hablaste, Señor, en tu palabra, que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, y que condenaremos toda lengua que se levante en contra de nosotros en juicio, porque esta es la herencia de los siervos de Jehová y la justicia de libertad. Señor, en esta hora confieso mi debilidad ante ti, Señor. Te pido perdón. Y en este momento, Señor, te pido tu intervención, Señor. Invoco tu sangre sobre mi vida que me limpie de pecado, Señor. Y ato, tome autoridad y ato. Si yo ato todo espíritu inmundo, espíritu de enfermedad, espíritu de incredulidad, espíritu de ceguera, de locura, te atamos. En el nombre de Jesús, te ato, demonio, vete. Te someto en la autoridad del nombre de Jesús. Y ahora dígame, Señor, en el nombre de Jesús, reprendo toda enfermedad, todo dolor, en el nombre de Jesús, quebranto las obras de las tinieblas, espíritu de dolor, de angustia y tormento, destrucción, Napoleón, te someto en el nombre de Jesús. Vete, fuera del mundo inmundo, te apartas. Reprendo dolor, reprendo la enfermedad en el nombre de Jesús. Soy libre en el nombre de Jesús, soy sano, porque el Señor llevó mis enfermedades y mis dolencias, y por su llaga fuimos curados. Escrito está, se anuló el acta de los decretos que había en contra de mí. El Señor Jesucristo la quitó del medio, clavándole la cruz del Calvario, y despojó a los principados y a las potestades. No tienes parte, no tienes derecho. En el nombre de Jesús se rompen las cadenas. ¡Fuera, demonios! ¡Vete! Espíritu inmundo, te quebranto. Ahora vete a la casa, vete a lugares secos. ¡Fuera, conmigo! En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Se empiecen a dar gracias. Y empiece a hacer lo que no podía hacer. Cheque su cuerpo y dígale gracias, Jesús. Empiece a echar gracias, Señor. Dígale, Señor, te adoramos. Muévase, si no se podía agachar, agáchese. Si no veía bien, tápese el ojo que veía. Empiece a creerle al Señor y gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te adoramos, Señor. Queremos tu obra, Señor, en el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Darte gracias por tu bondad y por tu infinita misericordia, Jesús. Eres fiel. Chequese usted, mi hermano de Sion. Cheque su cuerpo. Gracias. Te alabamos. Denle una ofrenda de palmas al Rey. Adoramos, Señor. ¿Qué estás haciendo, hermano? ¿Quién experimentó sanidad en este momento? Levante su mano. ¿Qué tenía, hermana? Desde ayer sentía una molestia muy fuerte en la garganta y cuando llegué sentía como que una hoja me clavaba de este lado. Ahorita ya no siento ese dolor en la garganta.
Amén, gloria a Dios. Mi hermana sanó de su garganta, de sus vías respiratorias. Gloria a Dios. ¿Quién más, hermanos? Sí, hermana, ¿qué tenía? Soy una hermana de la salud. Ahorita se ora por usted, hermano. Ok, ¿quién más sanó? Levante su mano, hubo sanidades. Hay una persona que padece de la circulación. Levante su mano. Dios ya la sanó. Si es usted la que padece de la circulación. ¿Quién más tenía opresiones en su pecho? O sea, incluso cuando dormía sentía que algo se le recargaba en su pecho. Levante la mano, porque aquí está esa persona. Una persona que sentía que le oprimía en su pecho. ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Usted? ¿Usted? Ya Dios la sanó. ¿Usted también, mi hermana Gabriela? Ya Dios la sanó. Sí. Hay una persona que sentía dolor en su cintura y mucha incomodidad había estado sintiendo. ¿Sí? ¿Quién es? Muévase, hermana. Ya Dios la sanó, la acaba de sanar. ¿Cómo la siente ahorita? Ok. No se fue a pelear. Ok. Pues mi hermano sanó de la cintura. Muévete, Liz. Checa tu cintura. Dios ya te sanó. ¿Sí? Hay una persona que ha tenido taquicardia o siente muy agitado su corazón de repente. ¿Dónde está? Aquí está esa persona de taquicardia. ¿Dónde? Levante su mano, no lo estamos exhibiendo, simplemente estamos confirmando la palabra que Dios dio y sanó. Porque Dios ya sanó a esa persona también, de igual manera. Una persona que estaba sintiendo su estómago así, aunque no se veía así, se sentía muy inflamado, que Dios le sanó. Sí. Dios la sanó en este tiempo, sí, en este momento. Sí. Hay una persona que ha sentido ruidos en sus oídos y el Señor te acaba de sanar. Ya Dios la sanó. Declare en fe. Sí. Sí, hay otra persona más que la mitad, que donde está su cuello, termina como a la tercera, cuarta vez de tienes por la cuarta vez sintió una incomodidad. ¿Tienes? ¿Canción? ¿Usted? Ya la tocó. Si creen el poder de Dios, hermano, que ustedes sigan estando en incredulidad, no sé qué va a hacer de sus vidas. ¿Sí? Hay una persona que le debían las coyunturas, las uniones, para que usted lo entienda, en sus hombros, en sus codos, en sus muñecas y aún las manos se empezaba a tener los tienes. Ahora no se me cae. Tiene una ofrenda de paz. No es que tenga dolor, sino que las siente como cansadas, como incómodas. Dios ya las sanó. ¿Quién más, hermanos? ¿Sí? Hay una persona que ha tenido un problema en su intestino, así le llaman, ¿sí? Del lado derecho. Si no te está sanando, se tiene muy inflamada esta parte. Dios está tocando. ¿Quién es? Del área derecha de su estómago. ¿Qué un problema? ¿Usted entiende? Dios ya la tocó ahí. ¿Cómo es la mano? También usted, hermana, Dios ya la sanó. Fíjense bien, hermanos, porque Dios está. Dios se mueve. ¿Me habían dicho que tenían problemas? Es Dios que les está dando.
Ahora, si nosotros entendemos la realidad de Cristo, ¿verdad? Cuando tú eres una persona que sentía que se mareaba, tenía pensamientos así, como de locura, o sea, esto no tenía por qué pensarlo ahorita, o sea, había como el desviar, se le llama. El Señor está trayendo lucidez a tus pensamientos. Te sentías como aturdida, es una mujer, se sentía como aturdida, como levantada en su cabeza. El Señor está haciendo bien, ¿quién es? Iba a salir a preguntar quién soy conmigo. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Levante sus manos, denle gracias a Dios. Dígale, Señor, te adoro. Dígale, Señor, te exalto. Dígale, Señor, tú eres mío. Dígale, tú eres grande. Te adoramos, Jesús. No hay nadie. Vamos. Tú eres fiel. Tú no cambias, mi Dios. Dígale gracias al Señor.